esta edición del Energy Beer, conversatorio organizado por el Grupo FED Panamá del Consejo Mundial de Energía de Panamá, espacio de discusión de temas del sector energético. Mi nombre es Ricardo Espino. La electricidad en el 2019 en Panamá se produjo mediante fuentes renovables en un 53% y en el 2018 fue en un 78%. Mediante fuentes renovables no convencionales como solar y eólica, un 9% en el 2019, por datos del Centro Nacional de Despacho. A su vez, estadísticas de la Secretaría Nacional de Energía nos indican que en el 2019 solo el 18% de la oferta de fuentes de energía que utiliza el país provienen de fuentes renovables y el 25% en el 2018. Esta información incluye la hidroenergía, que varía en diferentes años. Existen desafíos que se estarán exponiendo el día de hoy que tenemos como sistema energético y tenemos que encontrar las fórmulas para realizar los cambios de la manera más eficiente posible, considerando muchos factores que definitivamente se entrelazan entre sí, como los aspectos económicos, tecnológicos, sociales, políticos, entre otros. Voy a poner una gráfica rapidito aquí para podamos ver algo. Acá podemos observar cómo varía, cómo ha aumentado el porcentaje de generación de electricidad que es generado mediante fuentes renovables, que en el 2010 fue de 57% y ha ido aumentando y varía con respecto a la hidrología. Sin embargo, y también podemos ver en la gráfica cómo ha ido entrando las renovables no convencionales en color naranja. También, sin embargo, este avance no se ha visto reflejado de la misma forma en la oferta de energía renovable que empleamos en nuestro país, que era 21% en el 2010, como vemos en la línea punteada, y que se ha mantenido casi constante en el tiempo y varía también con lo que utilizamos de hidrología, que está disponible en diferencia cada año. Y esto se ha debido principalmente al acelerado crecimiento de la demanda de energía en el sector transporte, el cual ha contado con menores ofertas tecnológicas viables económicamente que compitan con los derivados del petróleo. Aunque sí existen otros esquemas, como pudimos observar en nuestro Energy pasado sobre la movilidad sostenible. Así que nos quedan mucho por hacer en este sentido. Y también debemos recordar los objetivos que nos hemos propuesto como país a 2030 y 2050 en aspectos de energía renovable. Es importante destacar que hemos contado con una buena seguridad de suministro de energía, considerando algunos eventos de desabastecimiento de electricidad que se han presentado muy aislados, que el doctor Urrutia nos puede hablar más de este tema. Tenemos nuevos retos que tenemos que afrontar y que hay que abordar de manera integral en el sector energético. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Carlos Urrutia, quien tiene mucha experiencia en el sector eléctrico y energético en general, debido a que ha participado y ha dirigido equipos de diversas instituciones como el IRRE, el CND, la SEP y la Secretaría de Energía. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat y las estaremos abordando al final de la presentación. Buenas noches, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes y tratar de compartir algunas ideas. Es un grupo que me parece que es correcto en abordar estos temas y que podamos tener una discusión que ojalá sea un verdadero conversatorio, porque eso sería el objetivo de nosotros. En el día de hoy, pues, yo quisiera hablar de un tema que es bastante común, se toca muchísimo, que es cómo vamos a abordar la transformación energética, cómo vamos a abordar los cambios y las energías renovables como la fuente o la base para eso. Quisiera aprovechar pues para tocar algunos temas que son, yo pienso, relevantes ante este problema
y que creo que nos da un panorama interesante. Así que si vamos a la siguiente mina, la pregunta original pues es ¿por qué vamos a transformar? ¿Por qué tenemos que transicionar? La Secretaría está hablando de un programa de transición energética. ¿Por qué queremos hacer esa transición? ¿Por qué queremos transformarnos? Yo creo que yo me voy a referir a esto muy rápidamente, pero quiero acordarles que nosotros utilizamos recursos energéticos que no son inagotables. Esta era la razón por la cual algunos de nosotros hace 40 años comenzamos a pensar en que había que hacer otras cosas. Y se comenzó a hablar de muchas cosas. Y ahí fue más o menos la época que yo conocía al ingeniero Isaac, y él estaba en eso, nada más yo estaba quemando petróleo, pero el tema era un tema que no se nos iba de la mano. El otro tema que se planteaba en ese momento también, que era muy importante, era la protección contra la volatilidad del mercado de combustibles, que nosotros siempre lo veíamos como una imposición de afuera y que nos exponía a cosas inclusive a problemas geopolíticos que no tenían nada que ver con Panamá. Sin embargo, lo que ha pasado, la evolución del problema, el riesgo de cambio climático ha venido a consolidar todas estas cosas y a hacerlas una verdadera necesidad, y entonces nosotros comenzamos a ver la necesidad de poder hacer el cambio y la urgencia en hacerlo. Y ya no es que hablamos de filosofía de otra cosa, sino que es una cosa casi que de vida o muerte. Enseña la siguiente gráfica, por favor. Aquí está el cambio climático. Hay el aumento de temperatura. Se ve claramente ya un aumento que es creado por el hombre, y que es evidencia de que estamos afectando la naturaleza de nuestro ambiente de forma importante, y que tenemos que tomar algunas clases de medidas para evitar, digamos, para hacer que esto sea más lento. Cabe decir que yo siempre digo que esto es una cosa estas son la clase de cosas que son inevitables, pero si se pueden prolongar, pues vamos a tratar de hacerlo. Todas estas cosas son inevitables y eso es termodinámica pura, pero sin embargo sí hay que hacer algo. Seguimos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo que hay que proponerse hacer a muy corto plazo o tener como meta? No que hay que hacerlo muy rápido, pero hay que tener claridad en que la meta debe ser. Lo primero que tenemos que hacer es electrificar el consumo. Nosotros tenemos que buscar la fórmula para que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos se puedan hacer con electricidad. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es generar toda la electricidad con fuentes renovables. Como dijo Ricardo al principio, nosotros estamos haciendo un trabajo relativamente bueno en generar electricidad con fuentes renovables. En Panamá, la participación de la hidroeléctrica es muy importante, y como tal, la participación de las hidroeléctricas hace que nosotros pensemos que el renovable lleva casi todo, pero obviamente depende de la hidrología, y lo que vimos en el año 19, que la hidrología no fue tan buena, y que posiblemente tenga algo que ver con el cambio climático, se nos bajó la participación de renovables, lo cual implica que tenemos que traer otras clases de renovables a la mesa, pero la posibilidad de cambiar la fuente de generación hacia renovables está ahí. La primera parte de lo que acabo de decir, que es electrificar todo el consumo, puede que sea un poquito más complicado, pero lo que debemos es estar tratando de ver si nos podemos mover en esa dirección y hacerlo con claridad de que eso es lo que queremos hacer. Sí, vamos a la siguiente gráfica. En los diferentes sectores, te das cuenta que el consumo residencial, por ejemplo, se podría hacer todo eléctrico sin mucho sofoco.
nosotros tenemos la manera de utilizar electricidad para cocinar, para calentar agua, para, obviamente para enfriarnos, para todas las cosas que hay que hacer en la casa, la refrigeración, etcétera, lo podemos hacer todo eléctrico y en la casa no habría necesidad de tener ningún combustible. De hecho, el único combustible que nosotros utilizamos en este momento es el gas. En el caso panameño es más que nada el LPG. Pero en Panamá hay casas que no usan gas. Y yo tengo como ejemplo la mía. Y nosotros hacemos todo con electricidad y la electricidad es totalmente factible. El problema aquí es que sí hay que hacer un esfuerzo en mejorar la eficiencia con que ellos se hacen. Igualmente, en el área comercial, esto es relativamente fácil. En el transporte, estamos viendo que la penetración de vehículos eléctricos va a ir reemplazando el uso de combustibles. El transporte hoy por hoy es la principal fuente o el principal usuario de combustibles fósiles en Panamá, pero nosotros podemos reemplazar una buena parte del transporte con electricidad. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el metro, en la medida que hagamos más transportes masivos, en la línea 3 del metro, que se desarrollen todas las posibilidades de la línea 1 y 2, nosotros vamos a tener una buena participación del transporte dentro de la electricidad. Y la meta sería llevar el transporte a donde más se pueda hacia el uso de electricidad. Quedarían algunas cosas que son difíciles de convertir, como por ejemplo la aviación y la marina, donde ya las dificultades que hay, todavía no se vislumbra, digamos, una tecnología que nos permita pensar que podemos dispensar de los combustibles, aunque hay cosas en el ambiente que podrían eventualmente mejorar esa situación, tales como el problema del hidrógeno, etcétera, que te pueden ser una manera de salir de eso. En la industria, igualmente, hoy en día, la transformación industrial hacia electricidad nuevamente es bastante factible. Todos siempre sabemos que la producción de calor y especialmente a altas temperaturas con electricidad no es la más económica, pero cada vez lo podemos hacer mejor y yo creo que eso... Así que lo que yo estoy proponiendo es que no nos preocupemos demasiado de que dejemos caer la bola en convertir la electricidad a 100% renovable, pensando que tenemos problemas más graves, como por ejemplo el transporte de la industria. No, sencillamente hagamos la transición hacia la electricidad y miremos cómo corregimos el problema de la electricidad y tenemos una buena parte del problema resuelto. Los otros problemas ya vendemos el desarrollo tecnológico que nos permita hacer estas cosas. Sin embargo, hay muchos mitos o muchas complicaciones que parecieran hacer que convertir la electricidad a 100% renovable es más complicado de lo que es. Y a eso me quiero referir hoy, más que nada. Seguimos. Siguiente gráfica viene. Bueno, esto es lo que está pasando con la energía renovable, ¿no? Una de las razones por las cuales nosotros pensamos que la energía renovable es muy interesante es porque la disminución de los costos en producir energía con métodos renovables ha ido mejorando enormemente. Entonces vemos datos como el que ven aquí, que los costos de generación solar se han reducido desde el 2010 a la fecha en un 82%. La tecnología de eólicas sobre tierra, no las que están en el mar, que también se han reducido un 40%. Los costos para las centrales solares se han reducido todavía del 18 al 19 se redujo de una manera importante. Y si te pones a pensar, el producto de esta pandemia probablemente termine en que los productos se pongan todavía más baratos. Así que realmente el costo de la generación
ya no es un problema. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios fiscales, ni incentivos, ni nada para lograr que haya esa transformación. La única cosa que tiene que pasar es que la energía tiene que ir siendo sustituida con energías renovables, probablemente no convencionales, y económicamente el problema no va a ser un problema de primera mano, no va a ser un grave problema, sino todo lo contrario. Eso nos hace pensar que este camino de irnos hacia la generación renovable es el camino correcto. ¿Seguimos? Desafíos para la implementación de energías renovables. Bueno, esto vemos inmediatamente que el problema de la variabilidad horaria y estacional de las energías renovables es lo que todo el mundo dice que es el problema. Y no deja de ser un problema. La energía solar solamente se produce de día, por definición, esto es así. La energía eólica se produce más que nada en Panamá en los meses de verano. Resulta ser que en Panamá en los meses de invierno, cuando la energía hidráulica se pone muy fácil de generar, que hay mucha agua, entonces el viento disminuye, lo cual nos hace pensar de que la complementariedad entre el hidro y el eólico es bastante bueno. La energía solar tiende a ser bastante estable a través de todo el año, a pesar de la nubosidad, porque en Panamá, con el clima que tenemos, las nubes no duran todo el día, así que cualquier día del año tiende a algo de generación solar. Lo que en Panamá no se recomienda en este momento, por ejemplo, todavía es la energía solar concentrada, sino más bien la difusa, pero la difusa funciona suficientemente bien y eso no es un problema. El problema de la variabilidad horaria y los problemas que se hablan ahí de emparejamiento, de control de frecuencia, se pueden tomar de una de dos formas. Y eso es el tema, para mí, el tema central de hoy. Yo he oído gente hablar en este mismo grupo, gente decir, por ejemplo, que tenemos una capacidad instalada que ronda en los 3.000 y pico de megavatios y sin embargo la demanda llegó en su mejor momento a 1.900 y que lo que tenemos es exceso de generación y sin embargo yo creo que los que estamos más metidos en esta cosa sabemos que eso no es cierto. Sabemos, por ejemplo, que la capacidad instalada en solar, que es el número que sea, tiene un factor de uso realmente que está en el mejor de los casos, en el orden del 17%. Tenemos que la experiencia local con energía eólica tiene un factor de uso que está en el mejor de los casos cerca del 30%. Hay lugares en el mundo donde la energía eólica consigue mejores factores de carga. Pero ¿qué significa eso? Que solamente el 40% del tiempo la planta está generando. Entonces, eso hace la necesidad de tener capacidad para cuando haya viento, por ejemplo, pero que no va a estar disponible todo el tiempo. Sin embargo, para el sistema nuestro esto no es ningún problema porque nosotros despachamos por orden de mérito y las renovables todas tienen costo cero y por orden de mérito todas se despachan. Es decir, aquí la energía renovable no se desperdicia a menos que haya un problema de transmisión que evite que se pueda usar o que tuviéramos demasiada energía que no ha pasado nunca y que no tengamos suficiente demanda para poderla utilizar. De tal forma que la posibilidad de cubrir la demanda con energía renovable es real y tenemos el fenómeno de lo que yo llamaría el almacenamiento que te da, digamos, por ejemplo, la energía hidráulica que tenemos disponible. Nosotros no tenemos en realidad instalaciones con lo que se llama en inglés pump storage, con embalses bombeados, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de diferir la generación de un periodo a otro
con los embalses, inclusive con los embalses pequeñitos. Y entonces el tema de almacenar, el tema de manejar la energía, se convierte en un tema de despacho, que tiene un modelo matemático que se puede resolver, pero que tú puedes evitar utilizar las plantas hidráulicas en los momentos donde hay más generación solar o eólica, y entonces utilizar la generación hidráulica en los momentos que falta la hidráulica, la eólica o la solar. Y con eso debemos poder paliar completamente el sistema. Eso, sumado a la posibilidad que existe, que no se está utilizando todavía aquí, pero que eventualmente va a estar disponible a costos interesantes, de utilizar métodos de almacenamiento de corto plazo, como serían baterías, etcétera, hace este problema mucho menos grave de lo que pareciera. Seguimos. Entonces, esto todo nos trae al problema de la disponibilidad de la potencia firme. Los que estamos metidos en este negocio sabemos que en Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos una definición de potencia firme que es muy rígida y muy especial, y que los contratos que se dan, los típicos contratos de BPA que se hacen en Panamá, se contrata la potencia firme y la energía asociada. Y entonces las plantas tienen que tener la potencia firme que se calcula de alguna forma de acuerdo con lo que dicen los reglamentos, ¿no? Nosotros en realidad hemos estado propugnando desde hace algún tiempo que la potencia firme se debe poder redefinir y se debe poder recalcular en una forma que sea un poco más directa y que refleje mejor las posibilidades o las realidades que se ven en el sistema. Entonces, de hecho, hubo un estudio que solicitó la CEP y que se publicó su informe final el año pasado, a finales del año pasado. Ha estado disponible para comentarios. Los comentarios se cerraron hace poco, pero no era todavía una resolución, sino más bien comentarios sobre el estudio, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a que alguien me recordó que estaba ahí, de leerlo. Me pareció que quedó muy bien. Y queda en evidencia una cosa que se ha estado viendo por bastante tiempo, de que nosotros debemos poderle asignar potencia firme en forma importante tanto a las plantas eólicas como a las plantas solares. Entonces, todo este mito de que las plantas no hay potencia firme y que no se pueden tener buenos contratos, deja de existir. La tecnología está basada en el hecho de que cuando uno mide la potencia firme, cuando uno trata de determinar si el sistema se puede despachar o no. Y para explicar esto un poco, quizás el objetivo de un sistema de generación, desde el punto de vista de generación, no desde el punto de vista de transmisión y distribución, el objetivo se establecen unos números que tú dices, bueno, la disponibilidad del sistema debería ser tal que pueda cumplir con una relación. La relación que está legislada en este momento y que en realidad la determina la Secretaría de Energía año por año en los parámetros que le da ETESA para el estudio de planeamiento, está en 1 en 10.000. Es decir, nosotros debemos tener menos de 1 hora de falta de generación por año, o podría estar en 1 en 100.000, que es un número que también se utiliza, en cuyo caso, pues, la probabilidad de que nosotros nos quedemos sin energía durante un año debe ser muy pequeña. Entonces, si tú utilizas ese criterio y tú miras el parque que tienes, y tú puedes hacer una simulación y determinar cuál es la demanda máxima que tú puedes suplir durante todo el año con ese parque. Y entonces tú le agregas o quitas, depende de la metodología que utilices, una planta en particular. Y la diferencia entre la potencia que tú puedes cumplir con un parque con o sin esa planta es la potencia firme asociada a esa planta. Y con esa clase de metodología, estos tipos producen una regla de cálculo de potencia firme que primero que todo resuelven un problema muy serio que ha habido aquí de que el cálculo no era muy transparente,
Y segundo, los números le da potencia firme a todo. Claro que no le da la misma potencia firme a una planta solar de lo que le puede dar a una planta que usa diésel, ¿no? Tiene una potencia firme que ronda en el 90% de su capacidad, pero le da una potencia firme que le permite muy bien salir a contratar potencia, porque en realidad sí mejora la potencia firme del sistema. No tanto porque ella pueda garantizar esa potencia con esa certeza, sino porque el sistema, debido a su presencia, puede garantizar el suministro de energía. No sé si eso queda claro, si no, que vengan las preguntas y tratamos de aclararlo. El punto es que la presencia de una planta solar mejora la confiabilidad del sistema. Y la mejora, ¿por qué? Porque nos permite acumular agua para cuando una noche oscura, que a lo mejor no habría agua, que no tenemos energía como generar, porque tenemos cosas de la casa. Y esa combinación, tanto con los eólicos como los solares, nos permite hacer eso. Y en el día de mañana podremos contar también con la posibilidad de hacerlo con baterías y con vehículos eléctricos que alimentan de noche, toda esta clase de cosas. Es decir, el problema técnico de la cobertura de demanda no está. El problema tiene solución. Entonces, además de eso, tenemos entonces cosas como las interconexiones regionales que nos permiten hacer ese traslado, no solamente internamente en nuestro sistema, sino que utilizar sistemas externos para ayudarnos entre unos y otros en tener esta clase de cosas, esta clase de respaldo. Así que realmente el futuro no se ve mal. Nosotros podemos tener un futuro seguro con un nivel de abastecimiento con una alta confiabilidad sin necesidad de seguir dependiendo, digamos, de las fuentes de generación térmicas. ¿Seguimos? Perdón. Ya. Ok. Entonces, la parte de las cosas que tenemos que desarrollar para poder hacer esto bien, porque una cosa es decirla y otra cosa es hacerla, es que sí tenemos que trabajar en la predicción de fuentes renovables. Nosotros, a través de los años, se ha desarrollado una tecnología bastante confiable para la predicción de la demanda eléctrica. Y eso, la gente del CND, cuando tienen un error de 2 o 3% en su predicción de demanda, los regañan. Porque 2 o 3% es mucho. Los tipos lo hacen una gran precisión. La precisión de la generación hidráulica es bastante buena. No es tan buena como la de la demanda, pero está, los errores no llegan al 10%. La predicción a corto plazo. La gente sabe qué va a pasar. La capacidad nuestra de predecir solar y eólico todavía está por desarrollarse y es un tema que tiene que desarrollarse para facilitar las cosas. No quiero decir con esto que vamos a tener un apagón porque no sabemos que no va a haber viento, pero sí les puedo decir que en la medida que nosotros tengamos una mejor habilidad de hacer pronósticos, en esa misma medida la confiabilidad que podemos decir que las plantas térmicas solares, eólicas y solares nos brindan al sistema va a mejorar en forma importante. Y como te digo, es más importante quizás saber cuándo van a generar que saber que porque todos sabemos que las solares no generan de día, de noche, y sabemos que el viento aquí tiene su idiosincrasia, pero conocerlo mejor es muy importante. ¿Sigue? Entonces, todo esto, todas estas variaciones que estamos hablando, el uso del almacenamiento, ya sea directo en baterías o sea de otro esquema, tiene que ser remunerado para que funcione en nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema de generación que está realmente basado en un mercado, donde nosotros hemos estado confiando en las inversiones de generación, las haga el sector privado vía inversiones
que son rentables. Y eso ha funcionado. Nosotros tenemos ya 20 años que toda la generación la está poniendo el sector privado a través de sus inversiones. No les ha ido mal a la gran mayoría, a uno le ha ido demasiado bien, pero eso está bien porque eso ha desviado fondos que en un momento dado era muy difícil, y nosotros pasamos en los años, en las últimas décadas del siglo pasado con periodos de escasez muy importantes que nosotros no hemos tenido ahora en forma tan acentuada, y solamente los hemos tenido cuando el gobierno comienza a interferir con la inversión. Pero la inversión se ha dado y nosotros tenemos eso. Sin embargo, si ahora queremos que se utilice correctamente la relación que existe entre el almacenamiento, inclusive que se trance almacenamiento con otros países, nosotros tenemos que desarrollar un mercado de servicios auxiliares que nos permita hacer eso, que nos permita darle valor a eso. Lo mismo que en este momento se dice muy bien que yo le puedo dar potencia firme a una planta solar que tiene un costo relativamente bajo, porque las plantas solares son baratas. Pero la estoy afirmando porque tengo un sistema hidro detrás, que el sistema hidro es bastante más caro. Entonces, de nuevo, ahí tendría que haber alguna clase de mecanismo para asegurarnos de que nosotros podamos compensar correctamente a las personas que hacen diferentes inversiones. Eso es un tema que yo pienso que todo el mundo reconoce que hay que hacer y que tiene que ser desarrollado correctamente para que esto funcione. Que es realmente prioritario, yo diría, que nosotros desarrollemos un mercado. La misma cosa hay con regulación de voltaje, con regulación de frecuencia la misma, temas de servicios auxiliares es importante. La otra cosa es la posibilidad de tener recursos auxiliares distribuidos, que es que hablábamos, que se ha hablado un millar de veces de tener baterías distribuidas por todo el país, por ejemplo, o utilizar los vehículos eléctricos conectados al sistema como baterías del sistema para compensar. Eso funciona, pero tú tienes que de alguna forma u otra hacérselo atractivo a la persona para que ofrezca el servicio. Entonces, estas son cosas que hay que desarrollar mediante estudios y que en realidad, si lo hacemos bien, deberían reducir el costo de electricidad al consumidor. Porque pagarle a alguien porque preste un servicio no significa que el servicio va a ser más caro. Porque al pagarle a esa persona tú estás reduciendo la inversión de otra cosa que puede que sea más cara. Si la otra cosa que tú que estás evitando es más barata, entonces a esa y no le pagues al tipo nada, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es tener disponibles todos los recursos para escoger la solución que sea la más barata posible para que el precio de la energía del usuario sea la menor posible. Sí. No hay que tener miedo de pagar. Entonces, acceso. Nosotros tenemos la distribución de energía solar. El potencial solar en Panamá es amplio, como ustedes lo pueden ver. Y evidentemente hay áreas de la República que tienen mayor cobertura solar que otras. Y eso hace que debería ser, en teoría, más atractivo establecer fincas solares en esas áreas. Hay un tema que no está ahí, pero que habría que tomar en cuenta también, que es el costo de la tierra, ¿no? Porque el costo de la tierra en las plantas solares es un pedazo importante del costo total. Entonces, claro, poner una planta de 10 hectáreas en la ciudad de Panamá, cuando el metro cuadrado en Panamá está en 80, 90 dólares el metro, es un poco más caro que poner un parque de 10 hectáreas en Veragua, ¿no? La hectárea de tierra en Veragua puede que esté, no sé, pero estará a 3.000 o 5.000 dólares, no sé. Pero es mucho menos que lo que cuesta la tierra en Panamá. Así que eso es un tema que hay que hacer. Y lo mismo aquí está el potencial eólico, que es mucho más reducido, como ustedes se dan cuenta,
que las áreas de viento son aquí cerca, que son realmente las más atractivas, pienso yo, las que están en la montaña allá en Veraguas, están, además de todo, están lejos. Y el acceso es también un problema, ¿no? Porque meter una turbina en una montaña de esa no es tan fácil, ¿no? Las carreteras. Sin embargo, esta cosa sí nos lleva al tema fundamental que está dicho en la lámina esta, que es línea de transmisión y de distribución. Nosotros hemos pecado de tener un sistema de transmisión que se mantiene atrasado con respecto a la realidad de la inversión en transmisión, digo, en generación que hay en el país. Nosotros tuvimos un boom hidroeléctrico que mucha gente dice que es descabellado, pero se dio, y de repente teníamos el problema de que no teníamos capacidad de transmisión para traerlo, y todavía tenemos una transmisión que está un tanto limitada. Y entonces vemos el mapa de recursos fotovoltaicos y vemos que el fotovoltaico serio también está en el occidente del país. Y entonces sí hay que mejorar el esquema de transmisión para poder hacer eso. Lo mismo pasa con el eólico, que no está en la ciudad de Panamá. Así que la carga eléctrica en este país está en el área metropolitana. Está en Panamá, Arrayanán, Chorrera, Colón. Para de contar, el resto del país tiene una carga eléctrica que está mucho más reducida. Entonces, si vamos a abastecer esa área, recuerda que la electricidad es esencial para la vida urbana. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que hacer transmisión para eso. Y por eso que transmisión es importante. Y nuevamente, no tenemos que tenerle miedo a hacer transmisión. Hacer transmisión es caro, pero es más barato que no hacerlo. Porque no hacerlo significa que tenemos que generar con diésel aquí en Panamá. Entonces, eso sí. Ricardo, el siguiente. Ok, la inversión en generación se tiene que dar, como dije yo, la gente tiene que, la persona que va a invertir tiene que percibir que la inversión va a ser buena. Y la manera que eso se logra hoy es con un PPA, un contrato de mediano plazo o largo plazo de suministro de energía en el mercado mayorista. Nosotros no hemos llegado al nivel de madurez que tiene la venta de zapatos. Si tú quieres vender zapatos, poner una fábrica de hacer zapatos en Panamá, tú haces tu estudio de mercado, tú pones tu fábrica y tú verás si puedes vender los zapatos. Y la discusión se centra entre si la gente va a traer los zapatos de otro país o si lo va a comprar los zapatos que tú haces. Y a qué precio tú lo puedes vender depende pues del precio de la competencia, de la oferta que haya, y tú decidirás si es una buena idea hacer la inversión o no. Pero todo el mundo sabe que el panameño compra zapatos. Todo el mundo debería saber que el panameño compra electricidad, pero los bancos no se han enterado todavía. Y entonces, si tú te presentas con una planta y dices, yo quiero poner esta planta porque voy a generar electricidad, entonces te dicen, bueno, pero ¿a quién se la va a vender? Bueno, no sé, lo va a vender al sistema, ¿verdad? Quiero ver un contrato. Entonces, hay que hacer PPAs. Así que nosotros tenemos la obligación de hacer PPAs y eso es un tema que ya ha resultado ser un poco complicado porque los PPA, pues uno no quisiera contratar más de lo que necesita, porque cuando uno contrata uno tiene que pagar. Entonces, si uno contrata cosas que no va a usar, plata. Y nosotros nos preocupa el costo de la electricidad, entonces no contratamos. Pero si yo contrato con un tipo y después el tipo no se aparece, eso causa un problema. Y eso es el problema eterno que hemos estado viviendo y cada vez pues nos hemos ido tratando de pulir y aprender a hacer mejores contratos de manera que la gente no se nos pueda escabullir, pero no deja de ser un problema. Eso
es el mercado mayorista de electricidad, que es el que logra las inversiones. Ahora bien, hay una nueva modalidad. Con el advenimiento del solar, donde hay una posibilidad de desarrollar plantas de menor tamaño en forma competitiva, y esto tiene que ver con el hecho de las economías de escala. Tú las hidroeléctricas las haces del tamaño que las tienes que hacer, porque el río es el que te dice de qué tamaño va a ser la hidroeléctrica. Pero el solar tú determinas el tamaño con el tamaño de tu bolsillo. Entonces, la posibilidad de colocar esta energía en contratos en el mercado minorista, es decir, y salir a vender bloques de energía relativamente pequeños a múltiples personas, es una posibilidad real de financiar el desarrollo de nuevas plantas de generación. Y eso es un tema que hay gente en Panamá que está explorando. Y lo que yo pienso es que las leyes que tenemos son un tanto restrictivas, aunque ya hoy en día el generador, con la ley actual, el generador puede negociar directamente. El problema de eso es que los generadores generalmente están muy ocupados al principio tratando de construir la planta y después tratando de operarla, y cuando finalmente se pueden dedicar a vender, ya han quebrado. Entonces, lo que se ha propuesto es que haya intermediarios que hagan ese trabajo, pero la ley en Panamá no lo contempló, y se propuso en un momento dado una ley que fue muy mal interpretada. Yo creo que eso es un tema que hay que retomar, y habrá que explicar correctamente cuál es el papel que hacen los agregadores y distribuidores de demanda en el mercado minorista, pero esto ha funcionado en otros países y sería una forma de gestionar y promover el desarrollo de energías renovables. La que sigue. Entonces, todos los temas de generación que hemos hablado a la fecha hablan de generación en la forma tradicional de la generación que se hace en una planta centralizada de electricidad, inclusive en plantas que se pueden considerar pequeñas, pero que son centralizadas. Sin embargo, hay una modalidad que hemos estado utilizando en Panamá ya por algunos años y que tiene aceptación, que es la generación distribuida. La generación distribuida se refiere a generación que se coloca en la red mucho más cerca del usuario, y que en su gran mayoría va a ser generación que abastece las necesidades del usuario. La ley panameña, la reglamentación panameña permite, sin mucho sofoco, supuestamente, y eso ha estado en los libros ya desde el año, creo que del año 9, 8. Y ya tenemos 12 años de estar en eso. Permite que tú instales, por ejemplo, paneles solares en tu casa, y que tú te suplas de los paneles solares, pero que estés conectado a la red. Y en realidad lo que pasa es que el sistema eléctrico, la red, te sirve de almacenamiento de la energía. Es decir, tú de día generas electricidad, la metes en la red, y de noche la sacas de la red y la consumes. Y lo que se te cobra es la medición neta de lo que tú consumiste, de tal forma que en realidad se está valorando la energía que tú estás generando al precio minorista de la energía en tu casa. Eso es una ventaja muy grande, más grande de la que tú te mereces en realidad, pero se puso así porque en el momento no era una cosa muy rentable. Hoy en día eso es súper rentable, y no lo hacemos más porque hay otras dificultades para hacerlo, pero realmente es muy fácil. Del punto de vista de retorno a la inversión, es un bingo la generación distribuida. Sin embargo, la proliferación de la generación distribuida sí requiere una red que sea más inteligente, si se quiere, que se pueda manipular, que se pueda administrar de mejor forma, para lo cual se requiere que la empresa distribuidora desarrolle
esquemas de medición y esquemas de gestión de red que le permitan manejar la generación distribuida. Acuérdense que, del punto de vista de la red, la generación distribuida va a alterar las curvas de consumo o las curvas de uso de la red. Cuando ponemos las redes residenciales en nuestro país, consumen de noche, pero de día no hacen nada. Ahora tendríamos redes residenciales que de noche consumen, pero de día producen. Y entonces tenemos que estar seguros de que la red esté diseñada de forma que eso pueda pasar. Y el diseño no es para... El diseño siempre es fácil para la operación en estado estable. El diseño se puede complicar mucho en las operaciones en momentos de emergencia. Por eso que el diseño tiene que ser, tiene que llevar eso todo incluido. La disponibilidad de medidores inteligentes para gestionar mejor la red hace eso posible. Nosotros tenemos hoy en día una cantidad importante de usuarios que tienen generación en su casa, que creo que está rayando por encima de los 500, y que suman una cantidad que está cerca de los 30 megavatios, que no suena como mucho, pero ustedes se dan cuenta que estos son generadores que en el más grande de los casos están llegando a los 100, 200 kilovatios. Eso es un montón de energía y sí es interesante. Y lo que tenemos es que, con Grips, tenemos que entender qué estamos haciendo, tenemos que entender el modelo de negocio, cómo funciona y cómo inclusive podemos hacer que estas redes, estos generadores distribuidos puedan atender más de un cliente. Esto tiene un montón de aristas, pero son cosas que se deben poder hacer y deberíamos estar teniendo grupos de estudio que estén trabajando en esas cosas para ver en qué momento se puede hacer algo más con eso. La siguiente, yo creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, conclusiones. Para las energías renovables serán las tecnologías de menor costo para la generación de energía, y esto es importante. Ya no estamos hablando de que tenemos que subsidiar a las tecnologías renovables para que podamos reemplazar. No, las energías renovables entran solas por razones económicas. El problema de seguridad de suministro puede que sea un poquito más complejo, pero ya yo pienso que tampoco es importante. Lo que no está a tono todavía en Panamá son las reglas. Pero si las afinamos, no vamos a tener más problemas. La energía renovable requiere planificación y desarrollo de nuevos modelos de negocio, pues evidentemente. Las centrales hidroeléctricas son de gran importancia para el sistema y las seguirán siendo. El problema con las centrales hidroeléctricas es que ya no hay mucho más. Las centrales hidroeléctricas están dictadas por la geografía del país y lo que nos queda por desarrollar en hidroelectricidad es muy poco y quizás no se pueda hacer. Pero las que están no prestan un servicio muy importante porque nos están permitiendo incorporar renovables en forma acelerada sin mucha dificultad. El desarrollo de energía renovable para la generación de electricidad es la base para la descarbonización. Porque esta línea repite lo que dijimos al principio. El tema aquí es cambio climático, el tema aquí es descarbonización. Nosotros queremos movernos en esa dirección. Lo que yo estoy proponiendo es que dejemos de pensar en otras cosas y pensemos cómo hacemos para cambiar el consumo, para que la gente se cambie a electricidad en el transporte, en la cocina, en todo. Y entonces generemos electricidad en la forma que ya sabemos que se puede. Y entonces sigamos investigando a ver cómo se pueden resolver otros problemas de transporte de más largo plazo, esa clase de cosas, con otras tecnologías que ya surgirán, ¿no? Pero no pongamos a pensar que vamos a inventar la rueda y que antes de eso vamos a comenzar a cocinar con hidrógeno. Eso no existe todavía. Pero nosotros podemos resolver el problema. Por ejemplo, las estufas, yo tengo experiencia en esto, las estufas de inducción. Si nosotros no tuviéramos el gas subsidiado, las estufas de inducción serían completamente competitivas con los precios de electricidad de hoy.
La diferencia entre el precio de electricidad de hoy y el precio del gas sin subsidio, no hay diferencia con una estufa de inducción. Entonces, esa clase de cosas hay que ir pensando en términos de que eso es lo que vamos a hacer. Porque yo creo que ya acabamos, ¿no? Sí, ya acabamos. Entonces, digamos, preguntas, respuestas, Sí, doctor. discusiones. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es muy claro Bueno, todo lo que ha mencionado. Parece que los desafíos técnicos que tiene el sistema quizá tienen una solución tecnológica, que de repente lo que tenemos que hacer es tratar de actualizar la legislación y las reglamentaciones que hay en nuestro sistema. Nosotros en el grupo organizamos una pregunta que vamos a hacer rapidito ahí en el Zoom. Ya se las comparto. Ahí está. Si pueden, por favor, nos dan su respuesta y para ver cuál es la percepción que tiene la gente sobre esto. Para usted, ¿cuál de estos factores es el más crítico para el aumento en la incorporación de la energía renovable en Panamá? ¿Factores económicos, factores técnicos, legales, sociales, políticos o otros factores? Acá, por suerte, nos sale de que el porcentaje de personas que están votando, así que le podemos dar seguimiento a la votación y revisar el tiempo que lleva la misma. Y al final, entonces, vamos a presentar los resultados para poder observar cuál es que está pensando la gente sobre este tema. Así podemos conocer un poco mejor lo que piensan las personas que se han incorporado acá en la presentación, en el Energy Beer. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a estar presentando en breve. Vamos por 67%. Vamos a esperar unos segundos y cerramos la votación. Vamos a ir cerrando para presentar los resultados. Aquí presentamos los resultados. El factor que la gente considera que es el más crítico para el aumento en la incorporación de renovables es el factor político con 48%. Le siguen los factores legales con el 24%, 16% para factores económicos, el 12% para los factores técnicos y nadie votó por factores sociales. Y va bastante ligado con lo que estaba compartiendo el doctor Urrutia, que los factores técnicos quizás hasta el momento que hemos observado no son un problema para lo que podemos considerar para la inclusión de más energía renovable. Ahora vamos a tratar de pasar a las preguntas, que tenemos bastantes preguntas en el chat. A ver. Acá dice una pregunta, ¿no?, que si se ha planteado el uso de energía de las mareas en el Océano Pacífico. Doctor. Bueno, se ha hablado de eso desde que yo estaba chiquito, ¿no? Pero aquí tenemos nosotros una marea muy importante. El problema de marea siempre ha sido el problema de trabajar en el mar, los problemas asociados a las obras civiles necesarias para lograr aprovechar esas diferencias de nivel. Y en términos generales, en el mundo entero, ha habido, las experiencias no han sido muy buenas. Te cuento que cuando yo estaba muy joven, yo me acuerdo de un desarrollo que se hizo en Francia, y yo era realmente un niño. En ese tiempo yo leía Mecánica Popular, y Mecánica Popular hizo un escándalo que eso iba a ser una maravilla.
y yo el resto de mi vida me he pasado mirando ese proyecto, el proyecto que todavía existe, y el proyecto es un proyecto que no tuvo mucho éxito. Es decir, económicamente fue muy caro, genera todavía, entiendo, y está bien, pero, digamos, al mismo tiempo que se hizo eso, se hizo, qué sé yo, la Yeguada, y la Yeguada es mucho mejor proyecto, costó muchísimo menos y sigue generando lo mismo, ¿no? Que en el día de que alguien desarrolle una forma de que las mareas sean competitivas económicamente, entonces ese día se utilizarán. Yo creo que nosotros siendo un país chiquito, tenemos que concentrarnos en hacer las cosas que se pueden hacer aquí y que funcionan. Y normalmente es mucho más fácil trabajar con cosas que ya existen. Sí, definitivamente. Normalmente. Acá nos presentan otra pregunta y nos dicen que con el reto de la red de distribución, ¿cuál debe ser la hoja de ruta para la incorporación de más generación distribuida en el sistema? Ok, aquí hay y esto es motivo de mucha discusión. ¿Ustedes se acuerdan de que hubo toda una explosión por el problema del uso de redes, ¿no? Quizás en forma un poco apresurada se llamó a una discusión sobre el tema y entonces la gente interpretó que lo que se quería era prohibirlo y entonces reaccionaron de una forma un poco violenta y la discusión en realidad no se pudo ni siquiera dar porque todo el mundo se comenzó a golpear y fue para mí fue una lección interesantísima en el poder de las redes sociales porque lo que vimos fue una protesta generalizada muy amplia en redes sociales que yo pienso que no se justificaba. Evidentemente, el modelo de negocio de la distribuidora tiene que cambiar y yo creo que nadie está pensando que podemos seguir viendo sin el cambio. El papel que juega la red dentro de la integración energética del país y el papel que juega la red en un esquema inclusive con mucha generación distribuida sigue siendo un papel muy importante. Yo me acuerdo que Isaac Castillo en un momento dado decía la generación distribuida va a traer más redes, no menos redes. Aunque algunas personas decían que la generación distribuida era para evitar el desarrollo de redes. Porque el problema es asegurarnos que tengamos la confiabilidad que queremos y para eso necesitamos estar conectados. Entonces, tenemos que tener una discusión seria sobre el modelo de negocio y en realidad con los precios de generación por ejemplo, de la energía solar muy bien puede funcionar pagando por el uso de la red la cantidad que la red se merece y no necesita ningún subsidio. Entonces, hagamos las cosas como deben ser, pues de manera que nadie se quede, nadie salga perdiendo, porque si alguien sale perdiendo, entonces él se opone a que se haga el cambio. La idea es que tú puedas hacer los cambios mientras que todo el mundo esté ganando. Sí. Entonces, asegurémonos de eso. Acá dice el ingeniero Castillo, mi francés no es muy bueno, pero dice que la planta mareomotriz era de 120 megawatts y se llamaba la RANS. No sé cómo se decirá. Al final, estamos abajo. Hacia el final de los comentarios. Ya. La RANS. No sé cómo se pronuncia eso. Sí, sí. ¿Cómo se pronuncia eso, Chavo? La RANS. La RANS, sí. Que pensé que era... 120 megavatios, ¿eh? Sí. Acá también nos preguntan que ¿cuál sería el tema más urgente por regular o reglamentar en este tema de incorporación de energía renovable en Panamá? Yo creo que así sobre la mesa en este momento, para mí, el tema de potencia firme, que está muy cerca de poder ser regulado correctamente, es un tema que se debe abordar porque resuelve un problema importante en la posibilidad de contratar de estos señores y la posibilidad de hacer que sus inversiones se vean rentables y se puedan financiar.
Así que, y esto es un problema que yo creo que ya está, que los estudios están hechos y la evaluación de la mecánica está hecha en cuestión de sentarse y escribir un reglamento que funcione. Eso yo creo que se puede hacer. No hay que ir a la asamblea, no hay que hacer nada, lo tiene que hacer. ¿No? Acá también nos preguntan qué opina del desarrollo de la geotermia. Bueno, la geotermia es una gran cosa en los lugares donde hay, ¿no? Aquí hubo unos indicios de que podía haber geotermia en el valle. Los expertos de la época, y eso fue hace bastantes años, decían que los otros sitios que tenían aguas termales no se veían tan bien, que el que mejor se veía era el valle. Y la comunidad en el valle estaba muy indecisa sobre eso. Pero en los lugares donde hay energía geotérmica ha resultado ser muy interesante desde el punto de vista de generación, de confiabilidad, de economía. Sí ha habido algunos sitios donde ha habido problemas ambientales que se deben considerar en su oportunidad. Y hay un par de lugares donde hubo problemas, ¿cómo se diría?, de movimientos telúricos, ¿no? Eso sí mete miedo, ¿no? Pero no llegaron a ser muy grandes, pero creo que en Suiza hubo un momento dado que pararon toda la desarrollo geotérmico porque había habido un par de temblores ahí que no tenían ninguna buena explicación. Pero eso habría que estudiarlo más, ¿no? Pero donde hay es bueno. Lo que se habla ahora es de geotérmica de baja entalpía. Y eso puede ser interesante, pero cuando yo lo vi era caro todavía. Como hay solar, pues baja entalpía. Acá nos preguntan que como se conversó sobre el respaldo, el almacenamiento y las interconexiones, sale a reducir la interconexión Panamá-Colombia. ¿Cuál es su visión sobre el proyecto de interconexión? Bueno, entonces, como preguntarle al ratón que piensa en el queso, ¿no? Yo he pasado una buena parte de mi vida tratando de gestionar esa interconexión. Yo creo que efectivamente esa es una interconexión que tiene muchas ventajas para Panamá. Los esquemas de generación que prevalecen en América del Sur, en Colombia especialmente, y si nos pegamos a América del Sur está integrado parte, es decir, por ejemplo, Colombia está pegado con Ecuador, con Perú, está pegado con Venezuela, pero Venezuela en este momento pues tiene muchos problemas de generación, pero podría en un momento ahora resolverse esos problemas, por eso tiene origen político. El costo de generación de generar electricidad en Sudamérica es menor que en Centroamérica, así que meternos nosotros a interconectarnos con Colombia es una idea interesante. Y creo que inclusive los últimos estudios que teníamos podría ser que nosotros terminamos vendiendo de vez en cuando porque tenemos un poquito más diversidad en nuestra composición de generación. Sí, lo último que yo vi del último PECIN era que variaba también lo de la estacionalidad, que a veces acá había más agua allá y así. Sí, ayuda. Es un buen proyecto. El problema es que hay que manejarlo y hay que hacerlo que funcione. Tiene problemas políticos, ambientales, sociales. Interesante. Acá también nos preguntan que cómo tratamos de implementar esta propuesta de transición energética cuando la percepción de la realidad nacional es que se están planificando megaproyectos térmicos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la escala de tiempo. Nosotros, cuando hablamos de planificación energética, hablamos de una escala de tiempo muy extendida. Y el público en general tiende a ver las cosas en escala de tiempo muy reducida. Nosotros no
hace, qué sé yo, 7, 8 años, se hablaba de que necesitábamos un parque térmico más grande que el que tenemos, y lo que pensábamos era que el crecimiento con solar y eólica iba a ser mucho más lento, porque los precios eran mucho más altos, y que íbamos a necesitar crecer en plantas térmicas. Entonces se hicieron algunas licitaciones en proyectos térmicos, muchos de los cuales no se han desarrollado. Eso es parte de los problemas que tenemos ahora mismo. Pero yo creo que lo que estamos hablando nosotros ahora son de cosas para el futuro, no de lo que pasó. Y lo que tenemos que pensar es en este momento, con los precios que tenemos de generación solar y térmica, solar y eólica, no tenemos nada que buscar a térmico. Y la única justificación que se hablaba era por razones de potencia firme, y lo que yo estoy viendo es que esa justificación vamos a decir, es más pequeña de lo que yo pensaba. Porque el parque hidroeléctrico nos ayuda mucho, y las interconexiones nos van a ayudar, y la diversidad de interconexión nos va a ayudar mucho. Así que no tenemos que seguir pensando en desarrollos. By the way, yo quería hacer un comentario que me quedó en el tintero. En la gráfica tú enseñaste la disminución del porcentaje hidráulico o renovable en el año 19. Tienes que tomar en cuenta, porque no es trivial, la entrada de la planta de la mina de cobre. Claro. No. La mina de cobre metió 300 megavatios de carbón. Cierto. Ellos consumen una buena parte de lo que metieron, pero digo, en el paquete energético de Panamá, eso es un globo de energía importante. Entonces, ese es un paquete no renovable que cambia los porcentajes en forma importante. De verdad que sí. Y no, porque no necesario. Sí, porque yo lo que estaba pensando era más en que había llovido. La hidrología fue poco menor, pero no fue tanto menor. Entonces, yo me quedé pensando también, yo me acordé de eso. Acá nos preguntan también si las renovables podrán abastecer el 100% del consumo energético de la sociedad como la conocemos hoy. Yo pienso que sí, pero tenemos que tener mejor transmisión, mucho mejor transmisión, y tenemos que tener quizás, más generación renovable, obviamente, y quizás mayor mejores maneras de despachar, etc. Un mercado un poquito más flexible. Pero para comenzar, yo creo que debemos comenzar tratando de asignarle potencia firme a su justa medida en lo que tenemos, y tratar de ver cómo podemos llenar los requisitos de demanda con más generación renovable. Yo pienso que nosotros podemos llegar a un escenario que ustedes estuvieron evaluando en un momento dado, cuando estábamos en la Secretaría, que era 100% renovable y que les costaba trabajo, ¿no? Pero yo creo que tenemos mejores maneras de calcular, de modelar eso. Sí, sí. Sí, el problema en realidad a veces era, habían sectores que eran complicados saber cómo transformarlos a electricidad. Entonces, pero eso ha cambiado bastante, algunas tecnologías y se estudian más. Así que, otra pregunta, doctor. Ahora, ¿cuál de usted piensa que podría ser el impacto de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en la transformación energética de países emergentes como Panamá? ¿Sí? Yo había dicho cuando comenzó el gobierno de Trump, que de Trump una de las cosas que hizo, se entró en una guerra económica con los chinos, ¿no? Entonces le puso una tarifa de importación a los productos chinos. Y entonces yo dije, hey, esto va a bajar el precio de la energía de los paneles fotovoltaicos para los países fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque si no lo pueden vender en Estados Unidos, porque tienen que venderlo más caro, más barato, porque tienen un impuesto, nosotros debemos poderlo comprar a un precio más
más atractivo, ¿no? Así que yo tengo la esperanza de que Trump pierda, entonces de repente nos suben los paneles solares de nuevo, no sé. Pero fuera de eso, no sé. Él comenzó con mucho bombo y platillo diciendo que iba a mejorar la situación de los mineros de carbón de Estados Unidos. En realidad no ha hecho nada por ellos. Pero y la realidad es que como dijo alguien hace muchos años, el enemigo del carbón no son los ambientalistas, el enemigo del carbón es el gas natural. El gas natural es más fácil de usar, tiene buen precio y lo está matando, ¿no? Sí, porque la generación de carbón en Estados Unidos está en el mínimo ahorita. Sí, pero todavía es un porcentaje alto. Chaco tiene los números. Chaco, ¿qué número tiene Estados Unidos de carbón? Sí, debe estar como en el 25% por ahí. 30%. Está mucho menos que antes, pero todavía sí, ha bajado muchísimo. Antes estaba en 45%. Sí. Quizá también por lo que están proponiendo de inversiones en energía renovable, en tecnología eléctrica, también va a hacer que bajen los precios más rápido en el mercado internacional. Sí, es que lo que se ha demostrado en los últimos años es que el aumento del mercado ha bajado el precio. Entonces es un poquito a veces contraintuitivo con lo que uno piensa de que hay más demanda, entonces el precio debe moverse hacia más alto. Pero como hay más demanda, hay más desarrollo de la oferta y hay nuevas tecnologías que entran y nuevas maneras de producir y entonces de repente los precios bajan. Es decir, el fenómeno que se ha visto, pues, que sí, en la electrónica, en los automóviles. Los automóviles al principio del siglo XX, a los precios constantes serían para los millonarios nada más. Y hoy en día los automóviles cuestan mucho más que lo que costaban en aquella época, en dólares, pero en dólares constantes cuestan muchísimo menos. Acá también nos preguntan que si usted piensa que es una solución técnica y económicamente rentable el uso de sistemas de baterías para reducir la demanda máxima que se cobran en la facturación cuando se exceden los 15 kilovatios. Yo hice un calculito No hace algunos años, ¿tú te acuerdas? ¿No? Y la idea era que el precio de las baterías de ese día todavía no era rentable, pero estaba cerca. Y eso hace como 3 años, ¿no? Sí, bro. Yo no lo he vuelto a hacer. Pero después de que hablamos de eso, salió un tipo que dijo que era de una batería. El número mágico, y eso tiene que ver también con los carros solares, era que la batería costara, la capacidad de almacenamiento de la batería fuera $100 el kilovatio hora. Una batería que tenga 1 kilovatio hora de capacidad de almacenamiento costara $100. Con ese número era factible. Ahora bien, te explico una cosa que va a pasar. Porque es bueno que uno piense en estas cosas. Si eso pasa, y todos compramos batería y ponemos batería y corregimos la demanda del sistema eléctrico panameño va a bajar. Pero los requisitos de dinero del sistema eléctrico panameño van a seguir siendo lo mismo. Es decir, tú tienes un tipo que invirtió en una planta, el tipo quiere cobrar. El tipo que invirtió en una línea de transmisión, el tipo quiere cobrar. Entonces tú vas a terminar rehaciendo la tarifa y la tarifa va a pagar menos por la demanda, es decir, va a ser más pareja. Así que de repente, en un momento dado, la inversión que tuviste en la batería no va a ser tan atractiva como era antes. Pero por supuesto que si tú quitas la batería en ese momento, y ya no la vas a quitar porque ya la compraste, la demanda va a subir de modo que de repente va a ser fácil de poner batería nueva. Entonces es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero utilizar baterías para mejorar el factor de carga de la demanda panameña puede ser interesante. La demanda panameña como país es bastante estable. Nosotros tenemos un factor de planta que está arriba del 70%
Y eso pocos países tienen ese futuro. Pues nosotros tenemos una demanda muy alta de día, por razones del aire acondicionado. Tenemos una demanda muy alta de noche por alumbrado, entonces, y tenemos aire acondicionado de noche residencial, y eso es la demanda es bastante pareja, ¿no? Así que las tarifas con horario, las tarifas horarias de Panamá no son muy atractivas. Y por eso, y la gente a veces se queja, los industriales dicen, pero es que en otros países hay, pero es que otros países tienen otro esquema de generación. Nosotros tenemos, con el problema de las hidroeléctricas grandes, de los embalses, es que nosotros, si tú consumes energía a las 3 de la tarde o a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche, en Bayano significa lo mismo. Es agua que sale del lago, eso es todo. No significa que hay que hacer más nada. Acá también nos preguntan si el tema de las centrales de gas podría retrasar el desarrollo de la transición hacia una matriz renovable. Yo no sé qué decirte en ese sentido. El crecimiento de la demanda va a haber que hacerlo. Nosotros tendríamos una preocupación muy seria en este momento, si no tuviéramos la pandemia, de que las plantas de gas, las dos grandes estas que están pendientes, no se están desarrollando. Y no se están desarrollando no por la pandemia, sino que antes de la pandemia ya se habían congelado. Pero ninguno de los dos admite que tiene problemas, entonces siguen insistiendo en que ellos van a hacer su planta algún día. Y eso puede lo que acarrear es escasez. Entonces cuando llega a escasez, las soluciones que van a tener que hacer, que van a tener que darse, van a ser soluciones que no son ni económicamente ni ambientalmente razonables. Que eso es lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Hemos ido terminando con máquinas diésel. Eso es una abominación y eso no debe pasar. Pero ahora la pandemia lo que nos ha permitido es coger un respiro en el crecimiento de la demanda, porque la demanda se ha quedado por debajo. Va a crecer nuevamente, pero va a demorar. Y entonces, de repente, algunos de los proyectos renovables que se están desarrollando entran y las cosas se ven. Sí, yo pienso que a lo mejor no tiene ningún efecto. A lo mejor de aquí a allá la planta de los proyectos estos finalmente se caen del todo, ¿no? Y ya no molestan más. El desarrollo de un mercado minorista apoyaría a la descarbonización de los otros sectores. Yo creo que sí. Yo creo que el desarrollo de un mercado minorista fuerte puede permitir el desarrollo de renovables de diferentes tamaños que no tienen en este momento la habilidad de contratar en el mercado mayorista, pero que podían contratar en el mercado minorista suficiente para poderse convertir en realidades. Y yo sí creo que lo que tú ganas con el mercado minorista es la posibilidad de agregar demanda y hacer porque acuérdate que la demanda, tú quitas el IDAN y un par de usuarios grandes, aquí nadie consume 500 kilos. Los clientes de 500 kilos se pueden contar, más de 500 kilos se pueden contar a 2 manos, ya 3 manos, pero no más de eso. Entonces, una planta de 1 megawatt es una planta pequeña. Entonces, la granularidad en la demanda sigue siendo muchísimo más pequeña que la granularidad en la oferta. Entonces, el mercado minorista ayuda a resolver ese problema. También nos consultan sobre la calidad de suministro de la distribuidora. O sea, y con la entrada de nuevos participantes. No sé. Mira, la calidad de suministro de la distribuidora no tiene absolutamente nada que ver con que haya más o menos generación. Si tuviésemos problemas de generación, la calidad
de suministro de la distribuidora no se notara. Porque la luz se está yendo porque no hay generación, entonces ya las otras interrupciones pues no se ven. Si tenemos ahora el problema de la calidad de suministro de distribución, es precisamente porque tenemos una fuente confiable. Es más, de hecho, los problemas de transmisión que sí hemos tenido hacen ver, la gente en este momento piensa que es un problema de distribución, pero de vez en cuando hay problemas de transmisión. Hoy hubo un evento de transmisión. Como a las 6 y alguito. No sé si alguno de ustedes quedó sin luz por unos minutos, pero hoy hubo un evento de distribución, lo vi cuando yo estaba cenando. La calidad de distribución se arregla con una acción poniendo más inteligencia al problema. Yo creo que ahí tenemos al regulador peleando con el distribuidor y ninguno de los dos está usando su mejor inteligencia para eso. Sí, sí, y también hay esquemas que usan en otros lugares que de repente se pueden analizar. No, el problema es que yo veo aquí en la figura, veo que Estela, Cala y Vilma están aquí reviendo no quiero decirlo, pero el problema es que los abogados comienzan a mandar. Entonces, yo tengo razón y el otro dice, yo tengo razón y no quiere resolver. Y ver quién tiene la razón. Bueno, usted mencionó que ya hay poco espacio para la integración de nuevos proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, ¿cómo podríamos resolver que se pudieran hacer los que faltan? Pero Definitivamente mira, ayudarían. hay un proyecto eléctrico que yo siempre me reía de él, pero es Siricano, ¿no? ¿Sabes que tú has estado en Boquete, evidentemente? En la entrada de Boquete hay un sitio de presa fabuloso y inunda Boquete. Ese proyecto no se va a hacer nunca. Y nadie está de acuerdo con que se haga, así que no se va a hacer, nadie lo quiere hacer, nadie lo ha estudiado. Pues si tú miras la geografía, se ve, ¿no? Entonces, hay proyectos que no se van a hacer porque no se pueden hacer, porque ya no se pueden hacer. Entonces, hay proyectos que se deben poder hacer. Yo pienso que, por ejemplo, y este es un tema que yo sé que hay mucha gente aquí que no está de acuerdo conmigo, bueno, uno que estoy mirando de frente, Changuinola 2 es un proyecto interesante porque tiene mucho almacenamiento. Y en las condiciones que estamos hablando nosotros hoy de uso de renovables y cosas así, Changuinola 2 es un proyecto muy atractivo, pero es un proyecto carísimo, ¿no? Porque es un proyecto que se desarrolla en un lugar muy remoto, tiene una presa muy alta, digo, es un proyecto caro, entonces habría que ver si en realidad sale bien o no. Yo todavía pienso que a lo mejor sale bien, pero las renovables siguen siendo cada vez más baratas y de repente vamos a vivir con más renovables y menos almacenamiento, ¿no? Definitivamente. No sé. Sí, además ya va a depender del financiamiento que se pueda conseguir por un proyecto de ese tamaño y todas esas cosas. Ahora, la virtud del proyecto es su energía firme. Y si consigue energía firme de otra forma, de repente ya no es tan interesante. De repente, si lo que usted mencionó del esquema de remuneración cambia, quizá en algún momento sea más atractivo el proyecto. Porque habría esquemas donde tú podrías pensar en juntar proyectos, es decir, en hacer alianzas para hacer ofertas. Podrías entonces tener una gran disponibilidad de energía de potencia firme. Porque tú combinas un eólico con un hidro, una cosa así, ¿no? Eso puede ser muy interesante. Acá, creo que una de las últimas preguntas que tenemos es si que el parque eólico de Penonomé tiene un tamaño bastante bueno y que si no valdría la pena hacer proyectos más pequeños que sean mejormente distribuidos a lo largo del país.
Mira, el problema es un problema de economía de escala. Parque eólico, pero no es tan grande. Un proyecto de 70 megavatios, ¿no? Así. Bueno, con las etapas son Pero la etapa llega a 100 y pico. 300, ¿Qué? 300. son 270 No, tú estás hablando del que está abajo. Sí, este es que está abajo, 270. sí, sí, sí. Porque yo leí por ahí que hablaba de Tobré. El de arriba es de como 69 la primera etapa, la segunda Sí, son sí. como 22. Sí, el problema, hay un problema de escala ahí. Tú vas a desarrollar un proyecto, y estos proyectos en la montaña, tú tienes que movilizar un montón de equipo pesado. Y entonces, digo, la grúa que se usa para montar el abanico ese, si tú la tienes que movilizar para montar solamente un abanico, a lo mejor no te salen los números. Entonces, eso es parte de las dificultades que te encuentras. Esa es una virtud que tiene Solar, que Solar es completamente escalable, es muy lineal, no tiene casi economía de escala a medida que tú vas creciendo. Tiene, pero son mucho más escalable. Yo pensaría que un proyecto como ese proyecto creo que tenía, no sé, 20 y pico, 30 abanicos, tú lo pones más chico, de repente no es tan atractivo. Ahora que con lo del tema de solar, habría que revisar si en algún momento esto competiría con la agricultura o otros mercados. Ese es un tema. En un te estaba viendo un video que ya hay gente que está poniendo los paneles más altos y abajo siembra algunas cosas. Pero no hay mucho que se pueda sembrar, porque la sombra y la... probablemente bastante sombra. Y acuérdate que las plantas son un panel solar. Sí. Y al final... Eso es un panel solar, eso convierte energía solar en carbohidratos, ¿no? Sí. Yo creo que esto es un tema interesante, pero digo, todavía estamos lejos de que eso sea un problema. Es cierto. Creo que, bueno, sí, hay bastantes áreas sobre edificios en las ciudades. O sea, que va más ligado con generación distribuida. Pero creo que, como usted dice, la escala también... Sí, bueno, la generación distribuida siempre se puede hacer. Ahora, el problema es que la ciudad no es suficientemente grande. Ahí sí hay un problema, porque tiene una ciudad que está desarrollada muy verticalmente. Tiene un montón de edificios que tú no puedes suplir con paneles solares. Bueno, doctor, esas son las preguntas que tenemos en el chat. Yo de parte del ¿Te decía algo, Chaco? ¿Cómo? ¿Te decía algo? Sí. Oiga, yo quería comentar que me gustó mucho la presentación que hiciste sobre el tema de la intermitencia, de cómo se puede resolver el tema de la potencia firme, porque ese es siempre como un cuento, ¿no? Para mí un falso problema, porque las soluciones técnicas están ahí y se puede resolver. O sea que siempre la gente critica que, bueno, sí, pero es que de noche no hay sol y el viento sopla de vez en cuando le da la gana. Pero ese tema me alegra mucho porque eso un poco desmantela ese mito de la intermitencia y de que eso es un problema gravísimo y que eso no se puede resolver. Pero yo hice la pregunta esa de que si las renovables pueden suplir el 100% del consumo de energía de una sociedad como esta. O sea, porque yo pienso que las fuentes renovables tienen baja densidad, o sea, tú necesitas mucho espacio para producir poca energía. Y entonces se convierte en un problema de que tú no puedes propiciar una sociedad como esta que consume mucha energía. En otras palabras,
la eficiencia energética es la otra cara de las renovables. O sea, uno no puede hablar de las renovables si no habla de la eficiencia energética, porque son las dos caras de la misma moneda. Porque así mismo como el consumo de combustible a principios del siglo XX, lo que aumentó el petróleo, el vehículo particular, la generación de electricidad, los electrodomésticos, refrigeradores y todo eso, cambiaron la sociedad. O sea, justamente ese modelo energético que transformó el mundo, cambió el modo de cómo vivía la sociedad. Ahora estamos entrando en otro periodo con otras fuentes de energía que tienen una naturaleza diferente, distribuida, intermitente, con toda una serie de cosas. Y para mí eso también va a tener un cambio en el modo de hacer las cosas, de ver las cosas, de pensar, de producir, de consumir. Entonces, mira tú qué casualidad con la encuesta que acaban de hacer, que la gente no le asigna al tema económico como una barrera importante para la penetración de las renovables, sino que habla creo que el político, legal, no sé qué. Y es verdad, porque el tema técnico, el tema tecnológico es solamente una dimensión del problema, porque una tecnología no está en el aire, sino está en una sociedad que tiene una cultura, que tiene un consumo determinado, un modo de consumir, etcétera, un modo de pensar. Y entonces, eso tiene otras dimensiones. Y justamente fíjate qué casualidad que la gente ha identificado que esos son unos problemas serios, los problemas legales, los problemas regulatorios, los problemas culturales inclusive. Hablábamos de la ¿cómo se llama? La cocina de inducción. Imagina a la gente cocinando en esos calderos de cóncavo, ¿cómo se llama? Es decir, todas esas cosas pueden cambiar, pero sí, pueden pero requieren. Lo que yo quiero decir al final, para cerrar, es que uno tiene que aprender de la historia, porque no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un cambio, un paradigma tecnológico en energía. Ha habido otros. Pero a diferencia de los otros que ha habido, que han demorado muchísimo tiempo y han sido parciales, o sea, ha habido sustituciones parciales, porque el carbón todavía se usa hoy. El carbón está hablando de la revolución industrial, hace 200 y pico de años, que fue lo que comenzó la revolución industrial, y todavía está ahí. Hoy en día el carbón es como el 30-25% de la energía primaria que se usa en el mundo, o sea, no ha sido sustituido completamente. También tenemos el petróleo y otros más. Y a mí me parece que uno tiene que ver que la diferencia de esta transformación energética que estamos viviendo hoy es completamente diferente, porque tenemos un peligro inminente. Ya se ha dicho que si no reducimos a cero las emisiones de carbono en el 2050, podemos tener un aumento de temperatura de 2 grados a fin de siglo, y que eso es catastrófico por un montón de razones que no vale no vale la pena decir ahora, pero a diferencia de las otras transformaciones energéticas que ha habido, que han sido lentas y parciales, esta es diferente. Esta tiene que ser rápido y completa, o casi completa. O sea, en 30 años, 30 años es una generación, 30 años es poco, es nada. Y entonces nosotros tenemos que hacer el reto ese descomunal que yo veo de en 30 años poder reemplazar el 100% del consumo energético mundial con renovables. Ese es un reto bien complicado y que nos llama justamente al sentido de urgencia que hay de acelerar lo más posible que se pueda esto con toda una serie de acciones, que algunas cosas no van a ser muy populares, como impuestos sobre todo impuestos y otra de las cosas que yo veo, Víctor, es que en este tema de la transformación el Estado va a tener que dar un paso adelante. O sea, a diferencia de lo que hemos vivido en los últimos 30 años, que
los servicios públicos pues se privatizaron y hubo una intervención del sector privado que en algunos casos fue muy exitosa, como en el caso nuestro, pienso yo, con sus debilidades y no es un modelo perfecto, pero sí funcionó. Pero con todo esto que estamos viviendo, el Estado tiene que tener una mayor participación en materia de políticas públicas para orientar el consumo. Y esa es mi opinión. Porque, Yo te quería comentar solamente un par de cosas que te agradezco el comentario que dijiste que te había gustado mi presentación y que yo hubiera hecho también una presentación hace un año, yo no hubiera dicho lo que dije del problema tecnológico, porque para mí, aunque no ha habido un cambio tan grande, para yo entender la situación de la generación en nuestro esquema, me ha costado un poquito más de trabajo. Entonces, y yo me atrevo a decir hoy en día que nosotros podemos hacer la generación eléctrica 100% renovable en un tiempo perentorio. Digo, no es que sea fácil, pero se puede hacer. Técnicamente, tecnológicamente se puede hacer. Eso ha tomado un poco de esfuerzo de mi parte de lo que ha pasado en el ambiente. Y la otra cosa es que, como tú dices que 30 años no es nada, claro, tú puedes decir que tienes 40 años que estás trabajando en esta vaina, ¿no? Oye, Víctor, sí, una cosita que alguien mencionó, alguna de las preguntas. Oye, perdone que yo No, del ingeniero. estoy tomando el tiempo. Pero alguien dijo que el futuro, o algo así, más o menos que el futuro de la generación eléctrica en Panamá es térmico. Porque lo que se ve en los planes de expansión de TESA Sí. son dos plantas enormes de gas. Y entonces, si uno ve los distintos escenarios, sale como, si mal no me acuerdo, como unos, o sea, de nueva capacidad de generación estamos hablando, ¿no? De la nueva que habría que instalar para suplir el crecimiento de la demanda futura. Hay como esos dos grandes megaproyectos para el sistema nuestro y hay como, si mal no me acuerdo, hay como 400 megavatios de nueva capacidad hidroeléctrica. De esos 400 está Changuinola, que es la mitad más o menos, ¿no? Son 220 y pico. Y después hay un poco de solar y un eólico ahí como de 200, 300 megavatios. O sea, si nosotros vemos eso, nosotros estamos entonces caminando en la dirección equivocada. O de otra manera, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder que las fuentes renovables solar y eólica tengan una mayor participación, porque realmente lo que se ve en ese plan el futuro es térmico. Entonces estamos echando para atrás en términos de renovabilidad. Pero perdóname que te interrumpa. Sin embargo, yo veo que ese es el plan que ha hecho TESA, Sí. y que son las mejores intenciones, pero si tú miras la realidad de lo que se está instalando ahora mismo, antes de la pandemia, yo tengo ya un par de días que no salgo, pero había un proyecto eléctrico, un proyecto solar muy importante en Coclé, de más de 100 megavatios, que no está en el plan. Sí. Entonces, y lo están tratando de financiar con el mercado minorista. Yo no sé si van a tener éxito, pero el proyecto está en ejecución. Los tipos, lo que yo entendí que los tipos ya habían comprado los paneles. Y los paneles estaban en camino o una cosa así. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que una de las virtudes que ha tenido la reforma que hemos hecho es que si el gobierno no se adelanta, la gente se hace. Sí. Nosotros debemos poner mucho más desarrollo hidroeléctrico del que hubiéramos tenido, quizás hay gente que piensa que tuvimos demasiado, pero tuvimos mucho más porque la gente se adelantó y comenzó a construir. Entonces, ahora mismo están construyendo mucho solar.
hay un montón de gente, inclusive yo, que estamos espantados de los problemas tarifarios que tienen que ver con la cuestión solar, pero el eso es de que la oferta está respondiendo a eso, y que yo no me extrañaría si de repente vamos a encontrar que cuando regresemos de la pandemia tenemos suficiente capacidad para inclusive para coger el aumento de demanda. El solar sobre todo va a crecer. Yo pienso que el solar va a crecer muchísimo más de lo que dice allí, sin duda alguna. Pero acordémonos de que estamos hablando de la generación futura, o sea, del incremental. ¿Y qué pasó con la generación? Digo, estamos hablando de renovabilidad. O sea, tenemos que sustituir. Sí, pero eso demora, porque eso sí cuesta plata. Eso cuesta plata. Si tú agarras una planta que está aquí ahora mismo y la quitas y pones una planta nueva solar, eso cuesta mucho. Eso bueno, a eso me refiero, pero estamos hablando de que el solar va a ser más importante en términos de la capacidad futura. Quizás en vez de 200 serán 1000, lo que sea. Pero eso habla de la generación futura, no de la que está, la térmica que está. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos en térmica ahora mismo? ¿Cuál es la capacidad térmica de nosotros, Ricardo? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿La capacidad térmica? Sí, está en 700, 800 megavatios. Y mucho el viejo. Sí. Sí, pero yo digo que el panorama que se ve a futuro nos hace, es un estímulo para poder, para demostrar la necesidad de que tenemos que hacer cosas rápido, cambios de leyes, cambios de regulación, pero no dentro de 5 años, ya, para poder que cumplamos con esa meta de generación renovable, de que en el año, el plan nuestro tiene una meta bastante... Es muy tímido, demasiado tímido. Muy tímido, exactamente, muy tímido. Demasiado. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiar. Por ejemplo, hoy en día... Pero ahora digo ayer que lo están cambiando. La generación distribuida hoy en día a 1.650 dólares balboas por kilovatio DC instalado, está en 19 y pico centavos y la tarifa promedio está en 20. O sea que ya hoy la generación distribuida con paneles solares, por ejemplo en la ciudad de Panamá, debiera estar a la par de la tarifa. Así que faltan otras cosas, como se decía por ahí, faltan leyes, hay por ejemplo unos cargos de trámites que son, si la información que yo tengo, unos trámites para instalar un panel, una batería de paneles solares que cuesta $1.400. La tramitología, la firma del arquitecto, la firma del ingeniero municipal, la firma de los bomberos, no sé qué, no sé cuánto, eso suma $1.400. Si tú vas a instalar un panel de 1.600, es una locura. Entonces, esas cosas sí están en manos del Estado para poderla cambiar. Lo mismo que yo pienso el tema de los estudios de impacto ambiental. O sea, teniendo en mente que es una tecnología ambientalmente amigable, no se le puede exigir estudios ambientales demasiado complejos. No sé, eso son cosas que están... Y depende de dónde se va a instalar también. Porque si tú vas a instalar el techo de tu casa, sí. el impacto ambiental es un poquito absurdo. Sí, por ejemplo, esas cosas para eso hay que hacer leyes que digan, bueno, los paneles solares individuales en las casas no tienen por qué hacer tales y tales y tales, quitarle un poco de requerimiento que cuesta plata y demora. Yo tengo un amigo que acaba de instalar un sistema solar en su casa de 5 kilos, de 5 kilovatios, y el tipo tiene 4 semanas que no lo puede arrancar porque no tiene los permisos. La tramitología. Pues tú sabes que
Tú sabes que la idea de hacer autoabastecimiento con net metering, a diferencia de poner una planta solar, surge, y es de lo que te hablé un día, Ricardo, que íbamos a hablar de la filosofía, surge porque precisamente se pensaba que si tú querías hacer una planta solar, tú tenías que hacer estudios de transmisión lo que te requiere el CND para habilitarte como agente del mercado eléctrico panameño es tan complicado que una planta de 200 kilowatts, y no digamos 5 kilowatts como tu amigo, que todavía es mucho más exagerado, no puede financiar. 5 kilowatts no pueden financiar lo que cuesta convertirse en un agente del mercado. Entonces, la idea era darle un camino para que un tipo que quiere instalar 5 kilowatts, puede instalar los 5 kilowatts sin tener que hacer demasiada terminología. Pero entonces cae en manos del municipio, de los bomberos, y de repente se vuelve caro de nuevo. Pero sí, todavía es mucho menos. No tienes idea de lo que estás hablando cuando te metes con la gente del CNB, lo que te piden que tú tienes que hacer para ser agente del mercado. Inclusive vimos una fuerza. Sí, mira, esas cosas están en manos de las autoridades de poderlas cambiar. Y yo diría que con bastante rapidez se puede hacer. Este es un tema que un día esto se debe discutir, Ricardo. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Porque de ahí surge el fenómeno del 25% o lo que sea, que en mi tiempo era 0%, es decir, nosotros decíamos, si te pasa no te pagamos, pero en la primera versión, y yo estoy de acuerdo con el 25%, pero surge de que la ventaja que te estamos dando es que tú no tienes que hacer toda esta terminología. Entonces, a mí me habló alguien en un momento dado, me acuerdo que el municipio estaba pidiendo estudio de impacto ambiental para poner el techo de la casa. Y yo llamé a vicealcaldesa del momento, que ya sabrá quién es, y le dije, pero ¿cómo es posible, no? Si yo estoy alterando el techo de mi casa, el impacto no puede ser muy grande. Yo vivo ahí. Además, lo demás ya está ahí. Y la teja y la vaina y el zinc ya están ahí, sí, exactamente. Así que, ¿cuál puede ser el impacto ambiental de eso? Si tú vas a agarrar un solar y vas a poner paneles ahí, eso quizás necesita hacer algo, ¿no? Pero si lo estamos en el techo de la casa, por Dios, eso no es una construcción nueva. Eso es como pintar la casa. Tú no tienes que hacer un impacto ambiental para pintar la casa. Sí, sí, sí. Y hay unos colores que ponen en casa que yo les diría que hagan un estudio de impacto ambiental cuando pisan una casa de amarillo, de vaina, pasa por ahí manejando. Peligroso. Eso es impacto ambiental, ¿no? Bueno, pero estamos hablando mucha paja ya. Pero bueno, yo quiero agradecer de parte del grupo FES Panamá al doctor Urrutia por acompañarnos esta noche y brindarnos su exposición sobre este tema que es muy importante para la transición energética y que es sumamente importante para lograr descarbonizar el sistema energético panameño. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y sigan pendientes de nuestras redes sociales para futuros eventos que estaremos realizando. Que tengan buenas noches.